Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy nuestra historia se llama bipolaridad hereditaria. Abro comillas. Emily había quedado huérfana de padre muy niña y vivía feliz con su madre. Sin embargo, una muerte violenta y en circunstancias por demás extrañas le había privado de la presencia materna. El padre de Emily había sido muy centrado y flemático en su carácter, todo un caballero, y a su vez la madre de ella había sido una mujer de carácter siempre apacible y dulce. Nadie le había revelado a Emily el secreto de su familia materna. Ese secreto era que algunos miembros de esa familia tenían bipolaridad. Ahora, tras quedar huérfana, estaba viviendo en la casa de su tía Leonor. La señora Leonor Grimm, su tía, era de una extrañeza infinita. Tenía muchos hábitos y costumbres muy oscuros y misteriosos. Su figura era hasta cierto punto espeluznante, extremadamente delgada y alta, blanca como la nieve. Tía, no. Ah, es mi sobrina, perdóname, vete a acostar entonces. No voy a poder dormir más, tía, gracias a tu extrema prudencia. Ya que me levanté voy a hacer café, ¿está bien? Lo siento, Emily, estoy olvidadiza. Tía, no puedo entender tus manías. Anoche fui a tu cuarto y estaba cerrado con llave. Noté que no estabas. ¿Dónde fuiste? Sabes que es peligroso salir de noche. Como ya estaba despierta, Emily prefirió tomar café y conversar con su extraña tía. ¿Por qué me haces tantas preguntas, sobrina? Tu madre debería haberte contado el problema que acecha a nuestra familia. Si lo supieras, no te extrañaría mi carácter, ni te sorprendería mis costumbres. ¿Problemas en nuestra familia? ¿Qué problemas? Mi madre nunca me habló antes de morir de algún problema. La extraña tía bajó la cabeza con gran tristeza y una expresión de culpa. Tu madre, Emily, la extraño mucho. Era mi única hermana. Todo podría haber sido muy diferente. ¿Diferente? ¿Qué, tía? No entiendo. Estás haciendo mucho misterio. Me estás poniendo nerviosa. ¿Qué sabes sobre la muerte de mi madre? ¿Y cuál es el misterio de nuestra familia? Cálmate, te voy a explicar. Nosotros los Grimm tenemos un problema bipolar que siempre ha atormentado nuestra familia. No todos tienen ese trastorno. Tu madre, por ejemplo, no lo tenía, al igual que nuestra madre. Pero nuestro padre tenía problemas exacerbados y se volvía muy violento cuando cambiaba su comportamiento. En ese momento, la señora Leonor mostró un corte en su barriga, hecho por su padre, el abuelo de Emily, con un trozo de vidrio en un brote bipolar. Dios mío, qué historia tan horrible, no sabía nada de esto, es muy chocante. Pero déjame preguntarte, tía, ¿tú sufres de trastorno bipolar? ¿También eres víctima de esa violencia voraz?
La tía de Emily se sintió incómoda con la pregunta de su sobrina y solo le dijo que subiera a su cuarto porque pronto sería hora de ir a la escuela. Después de la conversación con su tía, Emily comenzó a mapear en su cabeza las extrañezas de ella. Subió a su cuarto a arreglarse, pero al notar que su tía entraba al baño, rápidamente fue a su cuarto con la intención de encontrar algo. Después de la conversación familiar, ella estaba muy intrigada. Al abrir la puerta del cuarto de su tía Eleonor, Emily se llevó un gran susto, pues encima de la cama de la extraña tía había un cuchillo, un enorme cuchillo ensangrentado. Dios mío, tía, ¿qué hiciste? ¿Qué estás escondiendo? Déjame salir de aquí, no puedes saber que vi esto. Cerró la puerta totalmente asustada con la duda en su cabeza. ¿Quién era realmente su tía? ¿Cuál era el significado de este cuchillo ensangrentado sobre la cama de ella? Su tía. ¿Por qué estaba ahí ese cuchillo? ¿Una asesina? ¿Será que mi tía no es quien parece ser? Después de arreglarse, bajó muy desconfiada y se despidió de su tía, que estaba en la cocina lavando el cuchillo. Luego fue a la escuela con grandes dudas en su cabeza. Pasando algunos bloques, vio unas patrullas policiales y notó que el guardia de tránsito estaba desviando los carros, evitando que subieran por la calle 28. Emily se acercó al guardia y preguntó por qué estaba cerrada la calle. Buenos días, señor policía, ¿por qué están desviando los carros? ¿Por qué no pueden entrar en la calle 28? El policía contestó, ningún coche puede pasar por los asesinatos. ¿Asesinatos? Dios mío, aquí en la calle 28. ¡Qué horror! ¿Cuántas personas murieron? ¿Cómo fue eso? El guardia se mostró un poco escéptico al responderle a la joven Emily, pero percibió que solo era curiosidad de una joven. En realidad el guardia Bill estaba mirándola con segundas intenciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¡Ay, por Dios! Romperé mi protocolo porque veo que eres una joven curiosa y muy bonita. Los muertos fueron 2 personas, 2 mujeres para ser más exactos. Fueron asesinadas a puñaladas brutales. Las marcas indican a los médicos forenses que fue con un cuchillo enorme. Quien las mató tenía sangre fría. Se trata de un asesino cruel. ¿O también puede ser una asesina? ¿Qué dijiste? Nada, policía. Solo pensaba en voz alta. Solo fue eso. Emily se fue muy rápidamente, muy nerviosa. En su mente el cuchillo encontrado en el cuarto de su tía estaba relacionada con el asesinato de aquellas 2 mujeres. También se sintió incómoda porque el guardia Bill la estaba acosando explícitamente y eso le causaba temor. Por primera vez Emily sintió un calor en el cuerpo, un temblor y un mareo no sentidos nunca antes. Pero no se preocupó. Pensó que era el nerviosismo de pensar que su tía podría ser una asesina.
Tuvo un día de mucha agonía en la escuela, con fuertes dolores de cabeza y también con un extraño temblor. Pidió permiso para salir más temprano y al serle concedido el permiso se fue a descansar. Pero en la puerta de la escuela, al salir del colegio, vi al guardia vil esperándola. A pesar de ser una joven muy hogareña y recatada, Emily sabía muy bien cuáles eran las intenciones del guardia vil y eso le causaba un temor extremo. El guardia la siguió. Oye chica, ven aquí, quiero hablar contigo. Ven, no tengas miedo. Emily pensó, ¿cómo me encontró aquí el guardia? ¿Será que me siguió? Ella procuró caminar rápido, fingiendo no oír las insistencias del guardia vil, pero mientras caminaba nuevamente sentía las extrañas sensaciones de calor y temblor. Oye, mocosa, ¿no me estás oyendo? Quiero hablar contigo. Entró en una calle más estrecha, una especie de bulevar. La patrulla no podía pasar, pero el guardia vil seguía llamándola. Oye, estás obstruyendo mi trabajo, necesito hablar contigo. Consiguió despistar al guardia. Llegó a casa, ya sin las sensaciones que experimentaba. Su tía extrañó la hora en que llegó de la escuela. ¿Qué pasa, Emily? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Pasó algo con mi sobrina? Pareces nerviosa. No pudo negar a su tía toda la tensión que estaba sintiendo, pues su nerviosismo era visible. Sí, tía, pedí salir temprano, no me siento muy bien, pero no te preocupes. ¿Qué sientes, hija? ¿Quieres que te haga un té? ¿Algo? Dime, Emily, ¿qué tienes? Nada, tía, es solo nerviosismo. Un guardia me dijo que 2 mujeres fueron asesinadas la noche pasada y me impresionó mucho. Solo eso. No necesitas preocuparte. Ah, ya veo. ¿Un policía te dijo eso? ¿Qué más dijo? Su tía no podía esconder la curiosidad de saber lo que la joven había oído del guardia vil. Solo dijo que 2 mujeres habían sido asesinadas cruelmente, apuñaladas, pero ¿por qué me haces tantas preguntas? ¿Por qué quieres saber esta historia, tía? No es nada grave. Ve a descansar, sobrina. Pareces muy nerviosa. Así, la joven subió a su cuarto a descansar. Su mañana había sido muy agitada, pero su tía sospechaba de su comportamiento. Al entrar a su cuarto, fue a la ventana para cerrarla, para no ser importunada por las palomas que a veces hacían visitas inoportunas en su cama. Pero al mirar hacia la calle vio la patrulla del guardia. Con certeza la había seguido y ahora sabía dónde vivía la joven. Pero fue una pésima idea del guardia vil seguirla. A pesar de estar muy preocupada por saber que ahora el policía vil sabía dónde vivía, Emily, exhausta, cayó en sueño. ¿Qué? No puedo creer que dormí, no es posible, Dios mío, ya es esta hora. Despertó asustada a las 2 de la madrugada. Ya había dormido más de 12 horas, pero no solo se sorprendió por haber dormido tanto tiempo, sino también porque algo muy intrigante había sucedido. Un cuchillo, un enorme cuchillo,
estaba al lado de su cama. El cuchillo estaba ensangrentado. Era igual al que había visto en el cuarto de su tía. Tal vez era el mismo. Pensó estar soñando y volvió a dormir. Pero horas después, cuando el despertador dio la señal de que ya era hora de levantarse, veo que aún allí estaba el cuchillo a su lado. Y peor, sus manos tenían vestigios de sangre y también eran visibles algunos rasguños en sus brazos. Bajó del cuarto con mucho miedo, pues ya sabía que había hecho algo mientras pensaba que estaba durmiendo. Podría haber hecho algo terrible de manera inconsciente. Se asustó. Temía por su tía. Oh, maldición. ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde venía esta sangre? No consigo recordar nada. ¿Qué sucedió? Cuando llegó a la veranda, vio que su tía estaba regando las flores. Qué bien, tía, estás aquí. Me preocupé. ¿Preocupada? ¿Por qué, niña? Mira, hay café en la mesa. Vamos, te vas a atrasar, sobrina. ¿Saliste anoche? No. ¿Por qué preguntas, tía? Es extraño. El portón amaneció abierto, pero déjalo. Creo que tal vez fue el viento. Emily subió despavorida a su cuarto. Las palabras de su tía le daban la certeza de que algo muy terrible había sucedido. Pero la gran pregunta era, ¿qué había sucedido mientras ella dormía? Emily se fue a la escuela, pero como el día anterior, vio que las calles estaban aisladas. Esta vez era el acceso a la calle 34. Como un déjà vu del día anterior, preguntó al otro policía, diferente al del día anterior, qué sucedía, como para observar la calle. Eso era molesto y su curiosidad era muy grande. En realidad, algo en su corazón ya preveía lo peor. Señor guardia, sé del protocolo, discúlpeme, pero es que soy muy curiosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué está cerrada la calle 34? El policía contestó. Asesinaron a un hombre. Fue un guardia de nuestra corporación, el guardia Bill. ¿Qué le pasó? Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Lo conocías? Fue asesinado en su casa. Lo mató un asesino sanguinario. Recibió 13 puñaladas en el pecho, pero los investigadores encontraron pistas. Una pulsera de color rojo. Será cuestión de horas para atrapar al asesino. Las palabras del guardia Marconi no dejaron dudas en la cabeza de Emily. Había sido ella. La pulsera que el policía Marconi había mencionado era precisamente la suya. Sabía que ahora corría peligro. Emily llegó a casa completamente angustiada. Esta vez no pudo esconder su angustia. Su tía lo notó. Y al notarlo, le preguntó, ¿qué pasa, Emily? Dime, sobrina, ¿por qué estás tan alterada? Por favor, ahora no, estoy muy nerviosa.
Voy a subir a mi cuarto, luego hablo contigo. Emily subió corriendo a su cuarto. Estaba muy nerviosa para explicar algo a su tía. Pero Eleanor ya sabía que su sobrina era como ella. Eleanor tenía certeza de que Emily sufría del trastorno mortal de la familia Green. Pensó para sus adentros: mi sobrina sufre del mal de nuestra familia. Solo espero que nunca descubra que yo maté a esas personas del barrio a lo largo de los años, y que jamás sepa que yo maté a su madre. Emily, en su cuarto, totalmente trastornada con todo lo que había pasado, sabía que ahora era una asesina. Ante tanto pavor, tomó un calmante y se quedó dormida. Después de innumerables pesadillas, Emily despertó y no podía creer lo que veía. El cuchillo nuevamente todo ensangrentado al lado de su cama. No, otra vez no, Dios mío, ¿qué hice? Emily se desesperó. Bajó corriendo las escaleras para contarle a su tía todo lo que estaba pasando, todo lo que sentía. Llegó a la cocina y miró en el suelo, estaba su tía tirada. Tía, no, ¿qué hice? Emily ahora sabía una terrible verdad. Ella había heredado la bipolaridad que aquejaba a su familia materna y pronto perdería la libertad. Era una asesina.